lo que dejó. Bueno, muy agotador, te digo, verlo así todo junto, ¿no? Como que decimos en qué momento pasó tanto. Yo particularmente pienso en algunas cosas que pasaron en Salta, que lamentablemente se dieron desde principios de este año, como la muerte de los niños en el norte provincial. Lamentablemente una situación que quizás muchos no la esperaban, un gobierno que recién iniciaba, pero que ya empezaba a mostrar falencias en algunos ministerios, como por ejemplo el de salud, que finalmente recibe este cambio, ¿no? Ya cuando la pandemia estaba prácticamente desbordando lo que era el sistema sanitario, para algunos lo llegó a desbordar, así que creo que bueno, básicamente me parece poner énfasis en esto, que no vuelva a ocurrir, que recibamos, porque lamentablemente también hace poquito hemos vivido otra muerte. Que no dejó de pasar. No dejó de pasar, pero no nos puede dejar de impactar ni de conmover y tenemos que hacer y apelar a que las autoridades efectivamente tomen cartas en el asunto, inviertan el dinero donde se tiene que invertir y esta realidad cambie, ¿no? Y recordemos que se enterraba el Ministerio de Primera Infancia, ¿no? Tal cual, bueno, se desarma, digamos, cambia, ¿no? La forma que tenían, por lo menos hasta ese momento, o cómo estaba el organigrama, digamos, del gobierno, y bueno, al desaparecer también Primera Infancia, queda, digamos, esta parte quizás más a la deriva, porque se habla mucho del vaciamiento, ¿no? De los programas estivales, así que eso también nos tiene que llamar la atención, porque bueno, son decisiones gubernamentales y es necesario sobre todo poner la plata donde hace falta, ¿no? Mabel, ahí vemos en la foto, antes de ir a Marcelo, porque me gustaría que también haga una reflexión del general, pero también de esto, fue el primer año del gobierno de Sáenz, hablaste un poco de eso, pero del municipio, ¿qué te quedó? Del primer año de Betina, primera intendenta mujer, un año de pandemia, muchas dificultades, el foco para muchos muy cuestionado en cuanto a las obras públicas. Me quedó muy poco, digamos, me quedó sabor a nada, digamos, casi una gestión para mí invisibilizada, ¿no? Algunos han celebrado las famosas bicisendas o ciclovías, otros las han denostado totalmente. Creo que habían otras prioridades. Sí pienso que hay que dar una solución, una refuncionalización a la ciudad, básicamente, pero a mí me quedó sabor a nada, digamos, más allá de que obviamente me interesa que le vaya bien, porque también en ella, ¿no? Se representa a las mujeres y la llegada, como vos decías, como primera intendenta mujer a nuestra ciudad. Marcelo. Había mucha esperanza, sin duda, con el tema municipal. Era una mujer y llegaba con muchas ideas que había dado a conocer en su campaña política, evidentemente. No lo vimos plasmado y creo que en el ámbito nacional tampoco se vio. En el ámbito provincial se hizo lo que se pudo con lo que había, y si bien comenzaron tarde en muchos aspectos, recién nombraban el Ministerio de Primera Infancia. En su momento, existiendo el Ministerio de la Primera Infancia, aún así había falencias muy importantes en el gobierno, muy importantes, y no se llegaba. Se había presentado hasta una tecnología, recuerdo, bastante importante en cuanto a esto, un sistema de alertas por celular que llegaban para toda la provincia, todo el mundo. Sin embargo, seguían ocurriendo cosas, seguían ocurriendo muertes, seguía la gente desprotegida, y evidentemente cuando entró este gobierno no hubo un proceso de transición bien formal y bien hecho. Fue difícil. Es que no hubo casi, en algunos sectores, por ejemplo en salud, no hubo casi una traslación. El ministro de Salud Pública saliente se juntó solamente un día, creo, con la ministra entrante en ese momento. Claro. Después hubo algún otro tipo de reunión nada más, pero se hacían evaluaciones, me acuerdo, trimestrales en los hospitales, o semestrales, mejor dicho, y había reuniones con todos los gerentes, y ahí podría haber ido la ministra entrante y haberse empapado un poco de la situación, cosa que no pasó, evidentemente. No hubo una transición correcta y prolija, creo yo, y esto produjo después, con el tema de la pandemia, que se tenga que improvisar en muchos casos para llegar a donde estamos ahora. Quizás ahora un poco mejor encaminados porque ya conocen el paño como es y las prioridades que deben resaltar, cosa que en el municipio evidentemente por así no se ha visto demasiado. Una de las frases más resonantes del año fue sin dudas la de funcionarios que no funcionan. Si fueran asesores, por ejemplo, de Gustavo Sáenz o de Betina Romero, ¿qué ministerio cambiarían? Bueno, el de salud ¿O qué pública, funcionarios del comienzo de salud pública... puso cara que sacaría a todos. ¿Cuál quedaría? Hay ministerios que han, con los recursos que se tuvieron, hicieron lo que pudieron. Y hay otros que evidentemente por así les falta un poco más de empuje. Educación, quizás un poquito más de ajuste. Bueno, Canepa no apareció en todo el año. Salud se reencauzó un poco. Seguridad
bueno, ha sido bastante... Me bueno, parece ahora que en han sacado algunas educación cosas. todos. En educación coincidimos. Ahora, todos, en Educación es como seguridad el me voto parece que positivo también. de todos, ¿no? Chicos, Unánime. para que se recién, cambie. Mabel, hablabas del sentido de la oportunidad, ¿no? Para tomar algunas medidas. Yo creo que esto se ha repetido a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. No sé si concuerdan conmigo. El tratamiento de determinadas leyes o la ejecución de determinadas obras en un contexto de pandemia, quizás eso ha sido muy criticado por la gente. Sí, yo creo que también acá se muestra la carencia de formación política de muchos dirigentes, ¿no? Creo que eso ha estado muy expuesto, que también esta cuestión de la virtualidad ha dejado, como vos mencionabas en el informe, Guille, Papelones. A más de uno, Punto digamos, fuera En de... evidencia, sí. Claro, sin funcionar correctamente y bueno, y eso yo creo que también nos tiene que llevar a reflexionar como sociedad, ¿no? A quién votamos, a quién acompañamos. No es solo un proceso de los partidos políticos, porque es una figura pública que quizás tiene trascendencia, sino también qué rol le estamos asignando, digamos, no le podemos dar un arma a alguien que no sabe manejarla, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo el poder de decisión sobre nuestras vidas, ¿no? Ahí lo tenemos al presidente Alberto Fernández, su primer año de gestión también, un año atravesado, como decíamos, por la pandemia, que cambió todas las prioridades, movió de eje todo lo que se podía pensar de un primer año de gestión. ¿Cómo analizan desde su punto de vista, Marcelo, Es el difícil año del analizarlo presidente? desde el punto de vista de la pandemia, porque muchas veces se superpone lo que fue la pandemia con lo que realmente tendría que haberse hecho desde el gobierno. Sí. Pero sin dudas... Aciertos y errores. creo que aciertos, bueno, el tema de la pandemia creo que empezó tarde a tratarse en el país, pero tendría que haberlo tratado ya desde el momento que surgió, sin duda. Después, bueno, vino lo que vino y ya sabemos lo que estamos haciendo. Actualmente Alberto Fernández está anunciando que a lo mejor saca las fuerzas de seguridad para controlar a la gente que no se aglomere, porque en diciembre ya hay un rebrote bastante importante. ¿Tiene en Buenos autoridad Aires. como para hacerlo? Digo, más allá de que es el presidente, En la realidad autoridad no creo política. que saque a la calle a esta persona, sino que quizás ponga algún decreto o algo y pongamos alguna especie de... unos nombres raros como que les gusta, Dispo, Aspo y todo eso. Sí. Le pongamos un nuevo nombre y Pero en la controlemos. práctica efectiva va a ser complicado. Y va a ser complicado, y más ahora en enero que estamos en vacaciones supuestamente de verano. Aciertos, déjame que lo piense, pero... No encontrás. No Mabel, encuentro sí. demasiados. En ningún gobierno casi. Claro, en sí, ningún fue en gobierno. los últimos. Tampoco tuvimos tiempos de ver gestión, sin duda, Claro. porque todo el tiempo hemos estado en una burbuja, Tras una encerrados, emergencia. transitando una situación paralela y una realidad paralela que no teníamos y que nunca pensamos vivir, sin duda. Me parece que el escudo de todos los políticos este año, por lo menos, fue el tema de la pandemia, La ¿no? pandemia. Escudarse detrás de que estaban solucionando problemas sanitarios, entonces, por lo tanto, habían descuidado otras urgencias más graves en el país. Igualmente la Sí. asistencia al trabajo y a la producción me parece Claro. que fue un Eso ha sido un acierto, acierto. que no muchos Yo- gobiernos Ha sido un acierto. Hago acompañaron. evaluaciones Sí. más favorables sobre el gobierno nacional, voy a disentir un poco con Marcelo, porque yo creo que hubo algunas medidas atinadas, ¿no? Sobre todo de socorrer y de subsidiar aquellos sectores más perjudicados, como puede haber pasado con el ATP, ¿no es cierto? También el IFE en su momento terminó ayudando a mucha gente Sí, y sí, sí, siendo eso ha sido también excelente. caldo de cultivo como para que algún que otro avivado, lamentablemente muchos Sí, en que Salta, lo hemos ¿no? visto, sí. terminen nuevamente ensuciándonos y llevándonos a hacer noticia a nivel nacional por cosas nefastas, que era un poco lo que yo resaltaba de muchos funcionarios y de muchos legisladores, ¿no? Lamentablemente que nos han dejado muy expuestos este año. Chicos, a nivel internacional, nacional y local, así para hacer un balance rápido, aquella noticia que ustedes consideren destacada del año, salvando el tema del COVID, que sabemos que Ha sido sin la lugar a verdad. dudas Sí, es sí. lo que ha acaparado las miradas, ¿no? Las primeras planas a lo largo del año. Salvando ese tema, ¿qué destacarían? Para mí, por ejemplo, la elección en Estados Unidos, ¿no? Sí. Por ahí esta cuestión de que había muchos que pensaban que Trump, digamos, de alguna manera iba Iba a a ser reelecto, seguir, iba a sí. ser reelecto, además... Una elección en plena pandemia y de Estados Unidos. Una con elección en mucha- plena pandemia y no es común, digamos, no ser reelegido, así que también creo que eso ha sido una cuestión, ¿no? Que por ahí ha mostrado un cambio, no sabemos cómo nos Y va que a... además será bueno o cambia no. los tratados comerciales del mundo, no solamente de los países más allegados a Estados Unidos. ¿Marce? Sí, la situación, bueno, en Venezuela, a mí me sigue llamando la atención todos los años, ¿no? Que cada vez se agudiza y se acrecienta mucho más en cuanto a crisis se refiere. Y sin duda también estaba pensando en lo de Trump, que creo que ha sido el hecho
más fuerte que ha tenido el Fuera mundo. de la pandemia, Fuera me de la parece que ha sido pandemia, creo que no trascendental. existe alguna otra cosa que O pueda por lo menos a donde ha estado la mirada, ¿no? Sí. La exposición. Pero a también nivel mundial. verdes y celestes. Vamos a hablar de la tercera foto que teníamos para acompañar Ahí está, este año, sí. porque el hashtag terminaba el 24 de diciembre Y quedó un claro, poquito. podríamos haber dicho ya, el 24 de diciembre estamos todos brindando, no va a pasar más nada, No. y sin embargo el Congreso sancionó la ley. La mirada de cada uno en relación a esto, que ha polarizado, ha dividido nuevamente al país en dos miradas. Claro, yo creo que era una ley necesaria. Quizás se tendría que haber aprobado hace mucho tiempo porque expone a las mujeres, sobre todo a las más vulnerables, a las excluidas por el sistema, ¿no? A la posibilidad de un acceso a la salud. Así que me parece que bueno, que ha sido de todas maneras una promesa que se cumple, porque ha sido una promesa de campaña. Se ha ratificado en la apertura de la Asamblea Legislativa, que el 1 de marzo, donde todavía el COVID parecía algo lejano y donde habían actos multitudinarios. Y bueno, se termina plasmando en algo que ha sido la marea verde, ¿no? Que ha sido una larga lucha de muchísimo tiempo. El movimiento de mujeres ha salido a las calles y bueno, como cada ley que beneficia a las mujeres, ha sido una batalla contundente que se ha dado de esa manera, ¿no? Casi arrancándosela a los legisladores. Marcelo. Yo creería que, bueno, hay que ver qué vacíos legales va a presentar esta ley, porque toda ley que desgraciadamente tenemos tiene un vacío legal, así que habrá que ver cuando se implemente cómo se lleva adelante. Y sin duda también me gustaría que el colectivo de mujeres bregue de ahora en más, que ya lograron el aborto, por otras carencias que tienen las mujeres en muchos ámbitos, no solamente en nuestro país. Creo que el aborto, bueno, se venía tratando hace mucho tiempo, no había tenido buena recepción en el gobierno anterior, en estos momentos se aceptó sin dudas. Podemos estar o no de acuerdo con lo que se propone en esa ley, pero sin dudas habrá que ver ahora cuando se ponga en marcha qué pasa, qué ocurre y qué soluciona en realidad, porque eso es lo que se busca con una ley, soluciones. Si se soluciona algo, estará visto sin dudas y en las estadísticas estará plasmado. Si no, habrá que ver qué se sigue buscando para que las mujeres tengan lo que quieren realmente y lo que están luchando en el último tiempo. En términos generales, el gobierno cierra un año cumpliendo al menos una de sus promesas en la campaña era electoral. La urgencia, ¿no? Claro, era lo más urgente que tenía en agenda y sabía que era lo más urgente que iba a salir debido a todo el público que tiene. Antes de despedirlos, déjame hacer una simple mención y que también creo que es una noticia destacada a nivel internacional, nacional y local, y tiene que ver con la cantidad de incendios forestales que hemos tenido a lo largo y ancho del mundo. Es un llamado de atención que sin lugar a dudas nos debe ocupar y preocupar. De verdad, más allá de la pandemia, más allá de todo lo que ha acontecido en lo político, los incendios de Australia, las inundaciones en Brasil, lo que ocurrió en Córdoba, de verdad es un tema preocupante, ¿no? Una sola cosita quiero agregar a nivel nacional, que creo que sigue siendo la deuda de todos los gobiernos y que lamentablemente no se remedia y sí necesita la organización de todos los trabajadores, y es el tema de los jubilados, ¿no? Sí. Porque mientras... todo gobierno que sube, claro, pasa lo mientras mismo. diputados... abordaba justamente este tema, ¿no? En el Senado obviamente estaba toda la mirada puesta en torno a lo que era la legalización del aborto. Sí, o la y nos hizo interrupción voluntaria descuidar del la embarazo. movilidad jubilatoria. Bueno, la movilidad jubilatoria se esperaba. Todo gobierno que sube tiene que hacer un plan y tiene que... Y se afecta siempre. La Ajustar. caja está en CES. Ahí Pacto está la de plata. Estado, ¿no? Ahí está el dinero. No Entonces, llegan. Sí, sí, ahí está el es eso. dinero y como tienen el manejo de justamente el dinero de la caja en CES, tienen que, bueno, ajustar, y donde se ajuste siempre pasa lo mismo. Es lo que dice Me Mabel, acuerdo los de Norma activos Pla. vamos a tener que salir Desde hoy Norma a Pla, las la calles época- a representar a los jubilados, La porque en época del algún Menem, momento ¿se vamos a acuerdan estar de de ese Norma lado. Pla que pedía los 100 pesos para los jubilados famosos? Sí, Bueno, sí. desde ese momento y antes todavía, vienen los jubilados luchando por un buen pasar y no lo logran. 30 segundos para su deseo 2021, que seguramente vamos a compartir todos. Bueno, que sea un año de mucha unión, de prosperidad, de anhelos cumplidos para todos nuestros queridos televidentes, para toda Salta, obviamente para nuestro país, y que sigamos trasladando, ¿no? Más allá de las noticias que algunas veces son negativas, una cuota de optimismo para acompañarlos cada día. Gracias, Mabel. Los golpes se Gracias. superan, sin dudas. Y si vienen nuevos golpes, ya tenemos la experiencia pasada. Eso es lo bueno que puede dejarnos quizás este 2020, si se le puede buscar algo bueno. Muchos hemos sufrido muchísimas cosas en nuestra vida personal y de esto también se aprende, se ha aprendido y se seguirá aprendiendo. Pero ya estamos preparados para lo que puede llegar a venir. Creo que peor que la que hemos pasado en el 2020, no sé si podemos estar. Ya sabemos cómo manejarlo. Mabel está Felicidades. apurada, se tiene Sí, sí, sí. que ir, pero Marcelo se va a quedar para brindar con nosotros antes del